estamos hablando del caso de Estados Unidos en Irak, pero también de empresas multinacionales que contratan seguridad, y de uno de los casos que se habla es el de las fumigaciones en Colombia, que por efecto del aire, pues el glifosato también traspasa fronteras y daña los bosques tropicales de Ecuador. Y sí que han conseguido de alguna forma que Estados Unidos pague las consecuencias, ¿no? Pero hasta el punto que el Departamento de Estado asume los gastos que les puedan hacer pagar por el daño causado. Es así. Se entiende la pregunta, ¿no? Sí, la pregunta se entiende, es decir, no solamente dañan a los bosques, sino dañan a las personas. Ha habido una serie de personas, se ha hecho unos estudios muy a fondo y muy serios, médicos, estudios médicos, investigaciones que se han llevado a cabo sobre cómo esas fumigaciones han influido en la salud de unas cuantas familias que viven en la frontera entre Ecuador y Colombia. El contrato que tenía los Estados Unidos, el Departamento de Estado, me parece que es el Departamento de Estado con esta empresa, con DynCorp, era justamente que ellos le daban este contrato y que en el contrato había una cláusula, al parecer, eso lo hemos leído en el informe anual de esta empresa, DynCorp, había una cláusula por la que esta empresa dice a las personas que tienen intereses en la empresa que no se preocupen, que si hay algún juicio, algún pleito, que siempre el Departamento de Estado es el que va a pagar todo el juicio y si hay que una sentencia en contra, que va a pagar, si hay que tener que pagar a las víctimas. O sea, porque aún así sale ganando el Estado, ¿no? El Estado lo que pasa es que se desprende de esa responsabilidad y asume los gastos, sí. ¿Cómo se pueden regular todas esas empresas que cometen esa serie de violaciones? Primero tiene que haber una voluntad política que no la hay, porque nosotros estamos trabajando en Naciones Unidas y hay una voluntad de algunos estados, ¿sí? de los estados que sufren, que son víctimas de estas empresas, porque estas empresas vienen principalmente de varios países occidentales, de Estados Unidos, del Reino Unido, de Canadá, de Australia. Pero cada vez estas empresas y esta industria está subiendo, y como hay muchos beneficios, pues se están metiendo muchos otros países. Israel está metido en las empresas de seguridad y muchos otros, ¿no? Que no sabemos. Pero la pregunta era... La pregunta era cómo regular eso, y usted hablaba de la voluntad política, ¿no? Que no hay voluntad política, y sobre todo de los países occidentales no hay voluntad política, porque hay que regular estas empresas. Lo que ellos dicen que sí, que hay un problema con estas empresas, y llegan hasta el punto de que se pueden autorregular. Y hay una iniciativa de Estados Unidos, del Reino Unido y de Suiza justamente para autorregular estas empresas, y tienen un código de conducta para que se autorregulen. Pero eso le quita justamente la responsabilidad del Estado. Y nosotros, dentro de Naciones Unidas, esa iniciativa está fuera de Naciones Unidas. Y nosotros, dentro de Naciones Unidas, lo que queremos hacer es justamente que el Estado se haga responsable como soberano, como miembro de Naciones Unidas. Son 192 estados soberanos en la Carta. Si son soberanos, tienen que asumir la soberanía. Y una de las razones y de los pivotes de la soberanía es justamente el monopolio de la utilización legítima de la fuerza. Si ellos ceden, entonces es que ya no son soberanos, son las multinacionales las que mandan. Y en realidad vamos hacia eso, o sea, estamos viendo, eso lo dice Mayor Zaragoza, ¿no? Que el mercado controla a los estados y no los estados el mercado, ¿no? ¿Y en España hay alguna empresa? En España hay empresas, hay muchas empresas de seguridad a nivel español que exporten servicios
Me parece que ya hay algunas que exportan algunos servicios, no servicios quizás armados, pero en el que hay utilización de armas para protección. Pero no, yo no estaría muy seguro sobre eso. Yo creo que ya hay empresas españolas ya a nivel internacional que están exportando servicios, sobre todo servicios de información, de inteligencia para las empresas, pero yo creo que también de protección para los individuos. Lo que hay en España sí es que el gobierno español, ante la problemática de la piratería, ha permitido a algunas empresas de seguridad utilizar armamento militar, y para eso ha tenido que cambiar la ley por los casos que había en Somalia de piratería, y eso es nuevo también. Avui, parlant de l'ús de mercenaris, i ho hem estat fent amb José Luis Gómez del Prado, entre altres, membre des de l'any 2005 del grup de treball del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides sobre l'ús de mercenaris. Hay muchas cosas que quedan ahí para preguntar, pero que agotamos el tiempo, así que solo que agradecerle la atención prestada y gracias, eso. Pues muchas gracias. Buenas noches.